Jessica, muchas gracias por aceptar la entrevista y yo quería empezar preguntándote qué podemos hacer con Warma. La verdad es que la cantidad de escándalos alrededor de este programa social ya rebasa cualquier límite y lo último que se ha revelado, que es entregarle comida para perros prácticamente a los niños más vulnerables de nuestro país, ya alcanza un nivel de indignación yo creo que nunca antes visto en este caso y además lamentablemente vemos una inacción por parte de las autoridades que no hacen más que decir que el programa está en reestructuración, pero no ofrecen una solución concreta al problema que encierra Jaliwarma. Sí, totalmente de acuerdo. Debería reestructurarse totalmente el programa desde la misión que tiene, no solamente atribuirse a la contribución a la alimentación en la etapa escolar, sino que realmente se contribuya a la mejora del estado nutricional de los niños durante la etapa escolar y que además se ejecute la aplicación de lo que en Brasil vemos que es el programa de alimentación escolar. Acá en Perú, que se pueda implementar cocinas en los colegios para que se pueda preparar un alimento caliente con alimentos provenientes del productor local, que haya nutricionistas en los colegios y que realmente haya un sistema que tenga como objetivo alimentar. Ujú. ¿Y en qué momento se echó a perder Jaliwarma, Jessica? Yo creo que esa es una pregunta clave, porque el programa Jaliwarma nace con una buena intención, de hecho nace copiando un modelo extranjero, según tengo entendido, y en un primer momento, antes de la pandemia, funcionaba relativamente bien, con los altibajos que puede tener cualquier programa social en nuestro país, pero digamos que funcionaba de una manera relativamente normal y cubría algunas de las necesidades de los niños, sobre todo en edad escolar. Bueno, en este caso, la pandemia ha podido ser un punto de quiebre para la organización como tal, ya que la modalidad de atención cambió, ¿no? Era antes raciones y luego pasó a productos. Este cambio de por sí ya generó no solamente un cambio para con la atención a los niños, sino también estructuralmente dentro del programa, tengo entendido. ¿Por qué? Porque eran otros los proveedores, etcétera, y la pandemia pues nos desestabilizó a todos. Sin embargo, es necesario recordar que ya desde aquellas épocas se estaba anunciando una reestructuración porque justamente las quejas venían porque estos productos que se les daba a las familias no eran necesariamente los que esperaban estas familias en cantidades, en calidad. Entonces, ya han ido acumulándose, digamos, estas situaciones, pero no solamente ellos, sino que desde hace ya bastante tiempo se ve que la cantidad de personal encargado de la fiscalización, del monitoreo y etcétera, del buen funcionamiento del programa, posiblemente no haya logrado su máximo potencial, ¿no? Entonces, se necesita ahora poder reestructurar esto porque lo que estamos viendo ahora son las consecuencias de no haberse organizado de manera correcta y de tener una transición de alguna manera mal estructurada de lo que fue el programa durante la pandemia y lo que viene a ser ahora con los proveedores también. Ahora, cabe la pregunta también, Jessica, sobre si se ha politizado el programa Jaliwarma, que es algo que suele ocurrir lamentablemente también con programas sociales, que tienen, digamos, un componente político importante porque políticos populistas aprovechan estos elementos para llevar aguas para su molino, aprovechándose lamentablemente de la necesidad que tiene un gran sector de la población en medio de una situación de inseguridad alimentaria. Bueno, recordemos que en la época en la cual asumió la actual presidenta como ministra del MIDIS, fue en la época de Castillo, ¿no? Ella era su vicepresidenta y se le puso en un ministerio sumamente importante, asumiendo la responsabilidad después de Silvana Vargas, que fue, a opinión personal, una gran ministra porque en verdad tenía esa llegada con la población, etcétera. Entonces, hubo ahí también un punto de quiebre porque cuando asumió la actual presidenta, y soy testigo de ello en el sentido de ese diálogo que tenía con las organizaciones sociales, ¿por qué? Porque hacía parte del equipo técnico de la Red de Ollas Comunes Lima Metropolitana y ya no había la misma fluidez de diálogo, de organización, coordinación directa. Entonces, eso también ha podido influir. ¿Por qué? Porque lamentablemente vimos que toda la crisis política que se generó tanto por responsabilidad de los decisores políticos como también de algunos partidos. Entonces, se empezó a generar tanta situación de inestabilidad que afectó evidentemente a programas como estos, ¿no? Porque distraía la atención
y al final los programas han estado admitiendo proveedores como los que hemos visto, ¿no? Entonces, sí creería que hay una connotación política porque también internamente dentro del ministerio hubieron denuncias periodísticas que se mencionaba que se han incluido a personas allegadas a tales partidos y etcétera, y ha sido justamente durante este periodo en el cual se denuncia también que se han estado designando puestos clave por pesos políticos, ¿no? Claro, y ahora, precisamente centrándonos en estas tres últimas denuncias que ha hecho punto final y que verdaderamente han removido todos los cimientos de lo que es Jaliwarma, y a eso se suman también las investigaciones que ha realizado Cuarto Poder en las dos últimas semanas, ¿qué es lo que está pasando con el sistema de proveedores? Porque, digamos, se puede de alguna manera pensar que pueden haber algunos incidentes menores, que podría un proveedor de alguna manera, no es lo deseable, no es lo óptimo, tener una merma indeseada o caer en algún problema con algún producto, pero la verdad es que lo que hemos visto con estas denuncias es que son empresas que claramente están produciendo productos que no tienen un valor alimenticio adecuado, que no son adecuados para el consumo humano y que la verdad lo único que están haciendo es lucrar con la necesidad de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Sí, esto es bastante preocupante porque se está viendo como una especie de fuga hacia el interior del Estado de proveedores que no estarían cumpliendo con las características mínimas necesarias para poder proveer a un programa de alimentación escolar que es tan sensible por la población a la que atiende, ¿no? Y esto es algo sumamente preocupante porque no solamente habla de inocuidad, sino también del valor nutricional. En las últimas denuncias periodísticas se ve cómo las madres de familia han pesado las cantidades de alimentos y ni siquiera coincidían con las etiquetas de ese producto. Entonces, nos queda la pregunta si realmente se les está brindando la cantidad del valor nutricional que requiere ese desayuno para ese niño y si al fin y al cabo se está contribuyendo con su desayuno o si se estaría poniendo en riesgo. La pregunta es válida, digamos, porque por lo que está sucediendo. Los padres de familia, cuando hablamos con ellos, porque nosotros como nutricionistas y desde la plataforma de seguridad alimentaria tenemos contacto con padres de familia de diferentes colegios y nos manifiestan ese miedo que tienen de incluso darle a sus niños productos que viene del Estado. ¿Por qué? Porque no saben si está en buen estado, si es que luego va a venir una infección. Ya ha generado una, no solamente incomodidad, sino desconcierto total. Y lamentablemente esto genera desconfianza de la población hacia sus mismas autoridades, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, hace un momento hablábamos precisamente de la politización de este tema, y es imposible hablar de este escándalo que se ha destapado en las últimas semanas sin mencionar el componente político. Es decir, la actual presidenta de la República, al momento de que esta empresa Frigoinca firma el contrato con la empresa, con el programa Jaliwarma, era la hoy presidenta de la República, Dina Boluarte, en ese momento era ministra. El viceministro del sector era el actual ministro Julio de Martini. Y el presidente del programa Jaliwarma, el vocero presidencial Freddy Hinojosa. Entonces hay tres actores del Ejecutivo claves que están involucrados de alguna manera en este escándalo y en estas últimas 3 semanas no hemos escuchado desde Palacio de Gobierno una posición contundente frente al tema del programa Jaliwarma, a pesar de que la presidenta Boluarte incluso llegó a derramar lágrimas en una entrevista en China, si tú lo recuerdas, hablando sobre la vulnerabilidad de los niños en el Perú. Sí, realmente a mí me sorprende que no se haya hecho hasta ahora una conferencia de prensa al respecto de esta situación, porque toca a más de 4 millones de niños que son los que son atendidos al fin y al cabo por este programa de alimentación escolar a nivel nacional, ¿no? Entonces, creo que es necesario que se pueda generar una manifestación, no solo de la presidenta encabezando esa conferencia, sino que tenga a su ministro del MIDIS y a su vocero sentados ahí y que respondan si es que han tenido indicios o alguna información o si no tienen nada que ver, bueno, que al fin y al cabo respondan porque, como digo, es una población no solamente vulnerable, sino también que está expuesta a diferentes enfermedades como consecuencia de esta inoperancia que se ha podido ver de algunas autoridades e incluso redes de corrupción que también se han denunciado por esos periodistas que han hecho las investigaciones, ¿no? Entonces, es necesario que se dé una respuesta y no solamente ante medios internacionales, en donde se habló del futuro de la niñez peruana, sino que en nuestro país, a los periodistas como tal, con todas las investigaciones que tienen en mano, se le dé respuesta no solamente de lo que pasó, sino de lo que pasará. Porque recordemos que también en el mensaje a la nación que hizo la presidenta en este año,
mencionó de esa reestructuración que se iba a dar en Jaliwarma, mencionó la implementación de cocinas en un número, si bien es cierto, limitado de colegios, pero la implementación de las mismas, de un programa piloto. ¿Qué pasa al fin y al cabo con esas promesas que se hicieron incluso en el mensaje a la nación? También es necesario saberlo, ¿no? Ujú. Y ahora, Jessica, hablemos de un problema de fondo que de todas maneras involucra al programa Jaliwarma y en verdad a todos los programas que están relacionados con garantizar de alguna manera la seguridad alimentaria de los peruanos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir un espacio en la presentación del Índice Global del Hambre, en la que las cifras lamentablemente no son las más auspiciosas ni para el mundo y mucho menos para el Perú. Tenemos una situación de inseguridad alimentaria muy grave que incluso desde el mismo gobierno se ha querido negar o se ha querido minimizar de alguna manera, pero estamos en un riesgo sumamente severo. Las cifras que hemos visto la semana pasada revelan que el Perú prácticamente está estancado en el mismo nivel desde el 2019. Sí, hay dos informes que revelan que el Perú está en una situación grave. Somos el primer país en inseguridad alimentaria en Sudamérica y el quinto en Latinoamérica. Tenemos a más de la mitad del país en situación de inseguridad alimentaria. En términos simples, ¿qué es eso? Que más del 50% del país está comiendo mal, está comiendo menos o no está comiendo, está dejando de comer de uno a más días. Entonces, esta situación denota la vulnerabilidad en la cual se encuentra el país e incluso las poblaciones más vulnerables como son los niños, ¿no? Porque como consecuencia de esa inseguridad alimentaria viene la desnutrición crónica que vemos que parece que este año va a ir al alza, la anemia, la tuberculosis, que somos el primer país en las Américas con mayor incidencia de tuberculosis. Entonces, hay una serie de enfermedades y condiciones que se generan como consecuencia de esta inseguridad alimentaria y pues es indignante también que los mismos decisores políticos o incluso la cabeza del ministerio que encabeza digamos, Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria Nutricional, que es el MIDAGRI, salga a decir que comemos contundente, etcétera. E incluso ahora, en esos últimos días, ha mencionado que no le cree al Senami, ¿no? Que no van a haber sequías, mencionó una serie de afirmaciones que al fin y al cabo podrían afectar a los agricultores porque ya vemos que muchos de ellos están sufriendo por esas sequías, por, digamos, el estrés hídrico que se está viviendo en el norte del país. Entonces, no merecemos ese tipo de autoridades que pueden ser un poco negacionistas, digamos, a estos datos, porque lo que se está demostrando no es que nos imaginemos esos datos, son datos certeros y que los dicen no solamente Naciones Unidas, sino también el Banco Mundial lo mencionó, ahora también el Índice Global del Hambre nos sitúa en una situación a punto de llegar a la gravedad. Existen 10 regiones del país que están en una situación de gravedad en relación al hambre, entonces estamos en una situación muy carente y las autoridades deben aceptarlo públicamente, ¿no? Y en ese sentido, Jessica, y para ir cerrando la entrevista, ya que hemos hablado del problema hídrico que existe en Piura, nos hemos centrado básicamente en la falta de agua potable de la población piurana, que sin duda es algo preocupante, pero la situación de los agricultores es bastante seria. De hecho, esta mañana he podido leer la información de que los cultivos de arroz corren peligro para el 2025. El arroz es un cultivo que necesita grandes cantidades de agua, agua que no hay en la región Piura. La región Piura junto con la región San Martín son los dos mayores productores de arroz en nuestro país y el consumo de arroz en nuestro país es tremendo. Los peruanos prácticamente no concebimos plato de comida sin arroz. Sí, recordemos que no solamente el arroz como tal, como un aporte de carbohidratos y energía, sino que también el arroz fortificado con hierro y otros 9 micronutrientes que también se está incluyendo en los programas sociales, que es un arroz que se está implementando para poder erradicar la anemia. Pero si no hay un arroz de buena calidad que se pueda fortificar, pues menos va a haber nutrición para estos programas sociales. Entonces, los afectados serían no solamente toda la población en general, sino también la población beneficiaria con esta estrategia para la reducción de la anemia. Entonces es necesario que se le pueda dar un ojo a esta situación, no solamente de estrés hídrico, sino también de vulneración a los agricultores con el cambio climático, que esto no es la primera vez. Los agricultores se vulneran desde el estrés hídrico hasta con las inundaciones también. Pierden diferentes sembríos de alimentos. Vimos que Yaku en algún momento se llevó todos los sembríos
de agricultores del norte en su momento y ahora el estrés hídrico. Entonces, son una seguidilla de situaciones que están afectando a los agricultores y no se ven respuestas, ¿no? Se ven respuestas muy tardías. Nos quedamos sin arroz. ¿Con qué se va a reemplazar ese alimento en Perú dentro de la canasta básica que muchas veces en las ollas comunes vemos que es el máximo protagonista en el plato porque no hay para la carne, no hay para las verduras, entonces es carbohidrato, no es lo más óptimo, pero muchas veces es lo que se utiliza para llenar el estómago, ¿no? Entonces, si ya no hay ese alimento o empieza a subir de precio, cuáles son las estrategias que se va a tener por parte del Estado para poder suplirlo y sobre todo en estos programas que menciono, el arroz fortificado con hierro que ya se está poniendo en práctica en comedores populares, en ollas comunes y es necesario que también se pueda garantizar por lo menos la provisión de este alimento a estas poblaciones que podrían estar en riesgo de hambre. Muchas gracias, Jessica, por estar con nosotros en Buenos Días Terrícolas y, por supuesto, las puertas abiertas para otra oportunidad y conversar sobre estos temas que son tan importantes.